un elemento que me parece importante que mencionaba Iván. Esta metodología no la desarrolló nativa en un marco teórico sentado en una oficina, sino que generó una alianza con el municipio de Villamontes para construirla junto a ellos. El municipio de Villamontes del Chaco boliviano es probablemente uno de los municipios más pobres de Bolivia, por ende uno de los municipios más pobres de nuestra América Latina. Si el municipio de Villamontes, ¿no?, con bajísima capacidad institucional y con un computador y un par de personas hablando con la gente, tiene la capacidad de construir y desarrollar esto, cualquier municipio de América Latina puede hacerlo. ¿Sí? Esta herramienta fue pensada y diseñada desde ese lugar, para que cualquier municipio con muy bajas capacidades pueda salir a responder y tener respuesta frente al cambio climático. No necesita ir a leer el IPCC para saber eso. Vamos al último de nuestros casos, cada uno de ellos, como vemos, bien distinto. Ahora Francisco Fonseca, de SEDECO, de Costa Rica también. Costa Rica es un referente en cambio climático en América Latina, nos va a contar las experiencias, cómo están respondiendo de las pequeñas familias a generar seguridad alimentaria y cambio climático. Gracias, Fran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores del evento, muy en particular a la Fundación Interamericana, quien estuve en contacto para estar aquí presentes. Mi nombre es Francisco Fonseca y trabajo con SEDECO. Voy a presentar lo que hemos venido trabajando durante ya unos 20 años en relación con la propuesta de la agricultura orgánica y sostenible como forma de reducir la pobreza, además de un proceso de 8 años de investigación sobre el aporte de la pequeña producción a la mitigación del cambio climático. Perdón, el control. Con esto, ¿no? Ok. SEDECO es una organización que tiene unos 28 años de existencia, más de 20 años los ha trabajado en la propuesta de producción agroecológica. Inicialmente en Costa Rica, pero el proceso de éxito que tuvo en el país motivó a que nuestra experiencia fuera solicitada, que se expandiera, y hoy estamos en todo Centroamérica y tenemos también vinculaciones con Cuba a través del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, el Instituto Morro Corritia de Agroecología de Brasil. Tenemos también con un consorcio de cooperativas de Paraguay, 27 cooperativas, que a su vez tenemos una relación ahí con la represa de Itaipú, que está interesada en procesos de compensación de su huella de carbono en procesos de producción sostenible en esta región de Paraguay. Somos apoyados principalmente con fondos de cooperación europea, pero estamos en un proceso de gestión de fondos BID, Banco Mundial, algo que voy a mencionar un poco después. Bueno, se me pidió un poco de qué manera hemos venido trabajando el tema de la pobreza desde la agricultura sostenible y orgánica. Básicamente nuestra propuesta se enfoca a la generación de mayores ingresos. Para eso procuramos que las organizaciones de productores en las regiones con que trabajamos tengan un mayor margen de ganancia a partir de sus actividades económicas, que haya procesos de agregación de valor que están muy vinculados a la creación de empleo rural, agrícola y no agrícola, ya lo mencionaré un poco después, una mayor participación de las organizaciones en la cadena a través de formas diferentes de relacionamiento comprador y organización productora. Bueno, y el empleo agrícola y no agrícola como una estrategia de activación de la economía local a partir de la generación de empleos. Ok, el tema de los ingresos lo abordamos desde dos perspectivas, desde una mayor generación, de poder acceder a un mejor precio y también a una reducción de costos. En el tema de las organizaciones con que trabajamos, algunas de ellas, bueno, pueden ir a la producción, su producción puede ir hacia mercado local, mercado nacional, mercado internacional o combinación de ellas. Mercado internacional es conocido que se puede acceder a un premio por producto orgánico. Igual, digamos, en Costa Rica también existe premio por producto orgánico que, voy muy rápido creo, no sé, un poco el tiempo, El premio en Costa Rica más o menos anda un 20-30% del precio normal,
En este momento hay necesidad de mayor producción porque hay una demanda no satisfecha, y eso ocurre también a nivel internacional, y es un problema de inversión, de transferencia de tecnología, de capacitación para poder involucrar más productores en ese sentido. También a través de procesos de generación de tecnologías en las cuales buscamos que los productores sean quienes desarrollen los propios insumos de una manera más económica. Eso lo hemos ya probado, cómo ellos es posible que puedan desarrollar biofertilizantes, fertilizantes que no solamente mejoran su productividad actual, sino que mejoran las condiciones del suelo y garantizan la productividad hacia futuro. Un proceso, a esto requiere un proceso de acompañamiento y transferencia muy importante con productores, con técnicos, de manera que bajen sus costos. En nuestra estrategia ha sido muy importante el tema de acceder a Fair Trade, sobre todo para aquellas organizaciones que tienen producto para mercado internacional. El producto Fair Trade, digamos, no sé si todos están relacionados o conocen algo del Fair Trade, pero básicamente el consumidor paga un premio por la verificación de que existen transacciones justas entre el comprador y la organización que lo produce, además de que la organización tiene prácticas laborales de distribución de la riqueza justas también. El consumidor está dispuesto a pagar eso, y buscamos entonces en nuestro apoyo de acceso a mercados que vaya con una certificación también de comercio justo. Además, ha sido muy importante esto para que en el momento en que queremos llevar esas organizaciones hacia mercados internacionales, cuenten con una garantía de un precio mínimo, lo que tiene que ver en sentido de su medición del riesgo, ¿verdad? De saber que va a tener un precio definido al menos en el mercado internacional. El tema de la agregación de valor es central en la propuesta de desarrollo de SEDECO. Consideramos que solamente a través de la generación de valor agregado se puede no solamente reducir la dependencia de raw materials, de materias primas, sino que además se puede diversificar la producción, se puede acceder a precios mayores con productos que tienen mayor valor agregado. Nuestra limitante ahí es la inversión, la baja capacidad de inversión que tienen las organizaciones para poder emprender estas iniciativas de transformación. Es muy importante en nuestra estrategia el tema de la agregación de valor, porque es a partir de ahí que hemos logrado involucrar a más mujeres, más hombres, más jóvenes en procesos agrícolas y no agrícolas. Estamos hablando de catadores de café, estamos hablando de rostizadores de cacao, estamos hablando de personas encargadas de la comercialización, mujeres que realizan tratamiento de los productos previo a enviar al mercado, empaque, etcétera. Y lo otro que hemos hecho es vinculaciones de organizaciones de productores con compradores, de nicho a nicho. No solamente reconociendo lo orgánico y reconociendo comercio justo, sino relaciones diferentes, y aquí se marca una diferencia importante en la forma en que se realiza la transacción. Asunto relacionado, eso lo mencionó ayer Bernardo Toro, cómo modificando las transacciones estamos haciendo una verdadera transformación del sistema. Aquí principalmente estamos hablando de socios compradores que están dispuestos a preinvertir en el desarrollo de las capacidades y en el desarrollo de productos, muchas veces invirtiendo en infraestructura productiva o de transformación en las organizaciones para que puedan ellas hacer ese paso y generar relaciones de largo plazo, de confianza. Y esto lo hemos hecho muchas de nuestras organizaciones que hemos impulsado al mercado internacional cuentan con socios compradores de Italia, de Francia, de Canadá, que no solamente tienen relación a nivel de transacción, sino a nivel también de que comparten en una misma iniciativa que se llama Cooperativas Sin Fronteras, que no me da tiempo de explicar, pero que donde el relacionamiento va más allá de la mera transacción comercial.
Bueno, es reconocido que la agricultura contribuye al calentamiento global, pero no es reconocida como una opción de mitigación. Eso es, ha estado marginada de esa posibilidad. Actualmente la agricultura pues emite aproximadamente un 10, 12, 14% de las emisiones de cambio climático, y nos enfrentamos a una disyuntiva de que bajo este esquema de una agricultura que usa mucha energía, que contamina, que destruye los recursos naturales, deberá de enfrentar el reto de producir el alimento de 9 billones de personas para el 2050, en un contexto de crisis energética, crisis económica y crisis de recursos naturales. Para el caso propiamente de nuestros países en desarrollo, el 80% del alimento proviene de pequeños productores, que según FIDA son alrededor de 500 millones a nivel mundial. Pero también se nos ha dicho que la producción, que hay una disyuntiva entre producir y conservar, pero eso no es cierto. Institutos a nivel internacional de investigación, los propios productores con quienes trabajamos nos han demostrado que es posible no solamente producir al mismo nivel, sino incluso en algunos cultivos producir más y mantener la productividad a lo largo del tiempo, de manera que ese reto se puede enfrentar desde la pequeña producción sostenible. En el año 2003, la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, IFOAM e IVOS, nos solicitó a SEDECO que demostrara cuál era el rol o cómo la agricultura orgánica podía jugar un rol en la mitigación del cambio climático. De ahí surge el proyecto Cambio 2, Agricultores del Clima, que es un proceso de investigación de 8 años, Costa Rica, Brasil, Cuba, en el cual desarrollamos una metodología para cuantificar el carbono secuestrado en organización de pequeños productores, las emisiones evitadas y también el uso de energía en los sistemas para la producción de alimentos. Esto nos muestra cómo, este es un caso de lechuga en Costa Rica, una hortaliza que manejada convencionalmente emite más gases de efecto invernadero, como lo decía Hortensio, mucho es por la aplicación de fuentes nitrogenadas, comparado con las bajas emisiones que tienen los sistemas de producción orgánica. Igual tenemos evidencia de una mayor acumulación de materia orgánica a partir o de captura de carbono en la forma de materia orgánica en estos sistemas, que representa un 90% de las posibilidades de la agricultura en fijación de carbonos, de gases de efecto invernadero. Generamos un índice de eficiencia energética. Esto lo que quiere decir es que en un sistema convencional versus uno de sistema de producción orgánica, cuando se invierte una caloría se obtienen 2 calorías en el producto final. Esto es en caso de caña de azúcar. Mientras que en el sistema de producción orgánica, por la caloría invertida se obtuvo casi 6.6, y que manteniendo prácticas de producción sostenible era posible mejorar incluso la eficiencia energética, que es un tema clave, el tema de la energía hoy en nuestros tiempos. Entonces, nuestra propuesta consiste de fomentar el paso de monocultivos, actividades poco diversificadas, emisoras de gases y poco eficientes energéticamente, a sistemas biodiversos, eficientes en el uso de energía, biodiversos y que capturen carbono mientras implementamos prácticas que mejoren la productividad. Ahora bien, una vez que cuantificamos, desarrollamos esta metodología para cuantificar qué hacemos con ese carbono que cuantificamos en las organizaciones. Lo que estamos haciendo es un proceso de una vez cuantificado, ofertar ese carbono al mercado voluntario. Estamos hablando de sector público, sector privado, que voluntariamente, no porque estén comprometidos por protocolo de Kioto ni ninguna de estas formas, sino que tienen la voluntad de compensar,
dicen, bueno, yo me quiero comprometer con un proyecto de compensación en Brasil, en Costa Rica, con esta organización, y es ese proceso de acercamiento que estamos haciendo con municipios como el de Maastricht en Holanda, estamos haciéndolo con empresas, estamos en un proceso también de trabajo con el Banco Nacional de Costa Rica, uno de los bancos, el banco más importante de Centroamérica, y estamos acercándonos a empresas. Esto lo hemos presentado a Banco Mundial, lo hemos presentado a Banco Interamericano, están interesados porque es una posibilidad de que desde el sector voluntario de empresas y sector público se puedan generar recursos que se reinviertan a las organizaciones en proyectos y en prácticas sostenibles que mejoren la sostenibilidad de las organizaciones, que sigan fijando carbono y que generen una mayor sostenibilidad del sistema en general. Queremos generar un círculo virtuoso de fijación y captura de carbono a partir de la incorporación de fondos privados, públicos, de Banco Mundial, BID, para fomentar este proceso de círculo virtuoso de captura de carbono. Estamos tratando de hacerlo a partir de una propuesta de alianzas con otras organizaciones para acceder precisamente a estos fondos y escalar el proceso de multiplicación de estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Como dijimos al iniciar la charla, ¿no? Desde ABINA tenemos la hipótesis de que el cambio climático representa, la crisis del cambio climático representa una profunda oportunidad de transformación para América Latina. Creemos que acabamos de ver 4 casos bien distintos, todos ellos de distintas maneras están construyendo estos nuevos modelos, esta oportunidad de transformación, incentivados por el cambio climático, están optimizando, generando situaciones de eficiencia. Ahora, también somos conscientes que estos casos exitosos se dan en un contexto de una América Latina que tiene, por un lado, niveles de biocapacidad mayores a los de otras regiones del planeta, tiene indicadores de huella ecológica por sus habitantes menores a los de grandes regiones del planeta, ¿sí? Pero en la cual se están tomando decisiones económicas y decisiones sobre el uso del suelo y de los recursos que pueden llegar a afectar o vulnerar la potencialidad de escala de estos modelos exitosos, ¿sí? Entonces, para no quedarnos solamente en la casuística y en casos aislados per se, le hemos pedido a Carlos Monge de la Red G de Perú, que están haciendo todo un análisis de modelo extractivista para América Latina, que nos comparta sus impresiones frente a esta presentación. Carlos, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Ramiro, buenas tardes. Gracias a los panelistas por estas presentaciones tan estimulantes para el debate. Yo las acabo de conocer también y estoy reaccionando un poco en caliente sin que haya propiamente preparado una reflexión ordenada al respecto, pero de todas maneras me atrevo a decir lo siguiente. En primer lugar, creo que estas presentaciones y estas experiencias son muy importantes porque se demuestra que cuando hay una combinación de voluntades políticas, de grupos sociales específicos, de actores económicos, de agentes económicos locales, de agentes institucionales locales, en algunos casos con mayor o menor presencia, obviamente, de cooperación internacional, es posible modificar los patrones de comportamiento, es posible modificar los modelos productivos de manera tal que se puedan integrar en una sola experiencia mejoras en la calidad de vida de las gentes, con disminución de los impactos negativos de estas actividades económicas inmediatamente en términos de los acuíferos y de manera más global en términos de la disminución de su contribución o sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, las experiencias demuestran, como dijo alguna, que sí se puede. Hay que encontrar la adecuada combinación, pero sí se puede integrar estrategias de disminución de la pobreza, de mejoras de la condición de vida, de mejoras en la condición de vida con disminución de impactos negativos en los acuíferos
y de manera más global en las condiciones climáticas de la humanidad en la medida en que se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es lo primero. Entonces, digamos, lo que ahí se desprende es que lo que hay que encontrar es la manera de multiplicar, de generalizar, de extender estas experiencias, y eso supone, creo yo, dos cosas. Una cosa es más actividades como estas, para que se conozcan mutuamente. Y una segunda cosa, o una segunda estrategia, es impactar sobre los tomadores de decisiones de esos países para que generen políticas públicas y generen circunstancias que sean más favorables para la multiplicación exitosa y sostenible de este tipo de experiencias. Así, digamos, como las políticas públicas se orientan a generar externalidades positivas para la rentabilidad de la inversión privada, las políticas públicas debieran orientarse a generar externalidades positivas para el desarrollo de experiencias que son sostenibles, que alivian pobreza y que disminuyen sus propios impactos climáticos, aunque no necesariamente califiquen como altamente rentables, ¿no?, desde el punto de vista de la medición tradicional de la rentabilidad de proyectos empresariales. Porque, salvo en el caso quizás de la presentación del pueblo suruí, se trata en todos los otros casos de experiencias empresariales en el mercado de pequeños productores independientes o no asociados en cooperativas que lo que buscan es tener éxito, digamos, salir adelante, ¿no es cierto? Entonces no son planteamientos que estén negados con el mercado. Pero en fin, esa es para mí una primera lección de este asunto. Una segunda lección es que efectivamente yo creo que en algunos países estas experiencias ya se están dando en entornos más favorables. Me atrevo a hablar de Costa Rica, habiendo costarricenses en el panel que seguramente pueden corregir la mitad o todo de lo que yo diga, pero me atrevo a decir que, a diferencia de otros países, el impulso a este tipo de experiencias se da en Costa Rica en un entorno más favorable, en un entorno, por ejemplo, donde no hay actividades extractivas, ¿no?, que tengan un impacto, digamos, que contribuyan más al calentamiento global por extraer petróleo y colocarlo en el mercado, o que contribuyan más al estrés hídrico que ya existe por realización de actividades mineras de tajo abierto que atentan contra fuentes de agua, por ejemplo, ¿no? Costa Rica tiene una legislación muy dura en relación a la minería y hace, ¿cuánto?, 40 o 50 años que apostó por otro camino. Y es visto en América Latina como la demostración práctica de que hay otros caminos que están mucho más basados en la conservación y en el uso sostenible de los recursos naturales renovables que en la exportación de commodities, ¿no?, que son básicamente recursos naturales no renovables. Entonces, me parece que ahí hay una experiencia que apunta a economías agrícolas diversas en base a un sistema cooperativo, y hay una experiencia que trabaja toda la cadena productiva del café, pero que ambos tienen como punto en común la búsqueda de incrementar el bienestar de las personas que participan en esas actividades productivas, al mismo tiempo que disminuir, ¿no?, su impacto negativo en el cambio, en el clima, digamos, su contribución al cambio climático, porque se opta por tecnologías y prácticas que disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, en ambos casos hay esta combinación de una preocupación por el bienestar de las personas, la ecología inmediata y, ¿no?, el clima en términos generales, y por lo que ambos presentan, ahí están los resultados. Esto funciona, pero creo que funciona en un entorno, en general políticamente más favorable del que existen en otros países. Pues yo me preguntaría, por ejemplo, ¿la experiencia del pueblo suruí funciona en un entorno favorable? La experiencia del pueblo suruí, que entra en contacto hace 40 años, si recuerdo bien de la presentación, que enfrenta básicamente una catástrofe demográfica producto de ese contacto, que luego comienza un pequeño ciclo de recuperación y que quiere sostener ese ciclo de recuperación demográfica con base a un proyecto de vida basado a su vez en el uso sostenible de los recursos del bosque, ¿no es cierto?
y por tanto termina siendo un protector del bosque y por tanto termina siendo un contribuyente a la defensa de un pedacito, aunque sea pequeño, de la biomasa amazónica, ¿no?, que es el gran sumidero de carbono de la humanidad. Fantástico. Pero Brasil, como Brasil, decide poner toda la reserva de presal en el mercado. Y quemar toda la reserva de petróleo de presal en el mercado es convertirse en un enorme, gran contribuyente a los gases de efecto invernadero que alimentan el cambio climático. Entonces, mirando a Brasil como Brasil, lo que la experiencia del pueblo suruí contribuye, ¿no?, en términos de preservación de la biomasa y secuestro de carbono a través de la preservación de ese pedacito de la biomasa, muy bien por el pueblo suruí. Y ojalá logren remontar esta catástrofe demográfica. Pero en términos globales, eso es nada, es una gotita, ¿no?, en el mar de gases de efecto invernadero que va a generar la puesta en valor y la extracción y la explotación y la quema de los recursos petroleros de esta enorme reserva. No sé si todos conocen, pero digamos, frente a las costas de Río de Janeiro, Sao Paulo y Santa Catalina, creo que es, ¿no?, esta bahía de Campos, digamos, ha habido el descubrimiento de una reserva monumental de petróleo que coloca a Brasil ya en las grandes ligas, digamos, de las reservas petroleras de la humanidad, ¿no? ¿Pudo haber pensado Brasil en una suerte de mega Yasuní? ¿Pudo haber pensado Brasil en una suerte de super negociación internacional para dejar ese petróleo bajo tierra y generar otras maneras de renta como ha tratado de hacer Ecuador sin éxito, ¿no? El proyecto Yasuní sigue pendiendo de un hilo y no ha logrado realmente completarse. Esa es una pregunta que queda flotando, ¿no es cierto? Igual se podría decir de la zona del Chaco en Bolivia, ¿no? Es igual, es una experiencia en este caso donde el acento se pone en una combinación entre la población rural, básicamente local, y su municipio, donde los instrumentos son aquellos del planeamiento, pero el resultado apunta a ser el fondo, ¿no es cierto? Es protegerse, adaptarse, mitigar el cambio climático y contribuir menos al cambio climático. Pero ¿cuánto de esa zona está ya concesionada para fines de extracción de hidrocarburos, ¿no? ¿Y cuál va a ser el impacto de una actividad masiva de exploración y de extracción de hidrocarburos en el Chaco, en la frontera boliviana con Paraguay y con el norte de Argentina? Entonces, a lo que voy es que podemos y debemos, creo, apuntar a la multiplicación de estas experiencias. De todas maneras, no tengo absolutamente ninguna duda, y hay que celebrar sus contribuciones. Pero al mismo tiempo tenemos que ver que hayan políticas públicas y que hayan grandes decisiones que vayan en la misma dirección. Porque una sola política pública, una sola decisión de política pública puede tener un efecto negativo en términos de cambio climático que largamente supera los aportes positivos de decenas, centenas y miles de pequeñas experiencias sacrificadas, heroicas, que hay que empujar, ¿no es cierto?, pero que quedan chicas frente, ¿no?, a las grandes decisiones que se toman. En México se están agotando las reservas históricas de petróleo, aquellas que nacionalizó Lázaro Cárdenas, ¿no?, y que constituyeron el bastión del nacionalismo mexicano. Eso se está agotando, ¿no es cierto? Cantorel, creo, la gran zona de reserva en el estado de Tabasco, tanto en tierra como offshore en el estado de Tabasco. Y México ha discutido durante 2 años qué cosa hacer frente a eso. Y pudo haber aprovechado la decisión para decir, bueno, se acabó la fiesta petrolera, duró 80 años y ahora nos vemos obligados a ir a un cambio de matriz energética para ir a una matriz energética menos basada en recursos fósiles, ¿no?, y más basada en energías renovables. Y sin embargo, México ha tomado otra decisión. México ha decidido que Pemex se asocie con el sector privado para ir a la aventura de buscar aguas, ¿no?, petróleo en aguas profundas del Golfo de México. Esa es una decisión de altísimo riesgo y es una decisión por la cual México va a seguir siendo un gran contribuyente al cambio climático, añadiéndole ahora el riesgo de desastres como el de la plataforma de British Petroleum,
porque México está acostumbrado a sacar petróleo en plataformas de aguas poco profundas en la costa de Tabasco y no tiene la tecnología y los recursos humanos para lanzarse a la aventura de aguas profundas del Golfo, sujetas a grandes corrientes, sujetas a grandes tormentas, y ya vemos lo que ha pasado. Entonces, esa gran decisión mexicana aplasta cientos de pequeñas decisiones y de pequeñas experiencias en México que son parecidas a las que se han presentado, que apuntan más bien a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. En Ecuador hay experiencias similares. La propia experiencia de Yasuní, de dejar 20% de las reservas del petróleo de Ecuador bajo tierra, era una decisión que tenía como uno de sus fundamentos la protección del espacio de vida de dos poblaciones no contactadas. Pero el otro de sus fundamentos era no contribuir al cambio climático, explícitamente, no poner más petróleo en la quemadora mundial y pedir a cambio de eso una compensación monetaria para crear un fondo que financiase la transición energética de Ecuador hacia energías renovables. Sin embargo, manteniendo eso, Ecuador lamentablemente ha concesionado todo el resto de la Amazonía Sur del Ecuador. Antes se hacía petróleo solo en la Amazonía Norte, ha concesionado toda la Amazonía Sur y ha tomado préstamos de China a ser pagados con petróleo en los próximos 40 o 50 años. Pues ya no hay más que hacer. Se ha enganchado en una economía petrolera durante los próximos 40 o 50 años. Y entonces, para poder honrar esos compromisos financieros que acaba de tomar a cambio de préstamos para equilibrar su presupuesto y su balanza de pagos, ha firmado, digamos, su autocondena a ser un gran contribuyente al cambio climático, porque no hay manera ya de revertir esa decisión. La plata ha sido recibida, ha sido gastada y hay que pagarla en petróleo, es decir, hay que pagarla en gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, a lo que voy es que creo que hay que hacer mucho más de esto y al mismo tiempo hay que pelear las grandes decisiones de política pública para que esto tenga un entorno favorable y para que los resultados positivos que acá se logran no sean ahogados por los resultados negativos de estas grandes decisiones de política pública que no tienen como preocupación central ni como objetivo fundamental la detención del cambio climático. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como vimos, 4 experiencias locales insertadas en un contexto de decisiones macroeconómicas de muchos de nuestros países que no estimulan y no generan los incentivos apropiados para que estos casos ocurran. Y como bien decía Carlos, esto requiere políticas públicas que orienten y que incentiven estas decisiones, ¿no? Tasso Acevedo es asesor del Ministerio de Ambiente de Brasil, una de las personas que más ha contribuido en los últimos 3 años con la legislación del cambio climático de Brasil, y también le hemos pedido que nos dé su mirada de qué manera las políticas públicas, qué rol ejercen estos casos y el caso particularmente de Brasil que está avanzando. A gente, falando do petróleo aqui, né, que foi tocado, o petróleo, se olhar aqui, se a gente olhar aqui para frente, aqui, olhando para frente, a gente vê os navios, quem anda um pouquinho para o lado ali no porto, vê as plataformas, né, aqui na frente e tal. A gente costuma brincar o seguinte: se o Brasil tivesse descoberto que tinha essa reserva de petróleo nos anos 60, nos anos 70, a gente não teria o etanol, a gente não teria Itaipu, não teria as hidrelétricas e nenhuma das iniciativas parecidas com essa. A gente seria um país que viveria de termoelétricas e de exploração desse recurso. Então, a escassez ou a ausência de um determinado recurso, ela é, às vezes, essencial para que os outros possam florescer e as inovações possam acontecer. Então, infelizmente, quer dizer, felizmente a gente não descobriu antes esse petróleo, infelizmente a gente descobriu agora, por um outro motivo, que é infelizmente. É infelizmente porque a gente descobriu essa área de petróleo que seria impossível de ser explorada nos anos 70, mesmo no pico do preço do petróleo, naquela época, mas que hoje ela é viável. Aos preços do petróleo de hoje, essas áreas serão viáveis de serem exploradas. Isso é quase que uma tragédia, né, para que a gente vive. E não é um debate fácil na sociedade brasileira, esse é um debate do dia a dia. E talvez por isso
quando a gente fez, nos últimos anos, tem feito debate para fazer com que o Brasil se comprometa com compromissos claros de redução de emissões ou de contribuição para reduzir o tamanho do problema que a gente está causando, a gente tenta fazer isso sem focar digamos, no problema do petróleo e focando no todo e no que tem sido historicamente o nosso processo de emissões. Na verdade, as emissões brasileiras, 75% das emissões brasileiras é basicamente referente ao uso da terra, ao desmatamento e à agricultura. E essa é uma característica de toda a América Latina, com a exceção da Costa Rica, que tem uma história muito específica, porque teve uma decisão tomada um tempo anterior e também porque teve esse processo de degradação do território aconteceu até anteriormente, né? Na mesma época que talvez o Haiti, mas a Costa Rica teve a capacidade de fazer a transição, enquanto, enfim, a gente tem que ajudar muito o Haiti e outros países. Então, eu acho que então, eu vou agora mudar para esse contexto, né, que eu acho que é o contexto de que na América Latina pensar o uso da terra hoje é absolutamente fundamental para a nossa contribuição para a questão de mudanças climáticas. Eu acho que os 4 exemplos que a gente tem aqui são 4 exemplos que falam essencialmente dessa realidade, como a gente vai usar melhor os nossos territórios, seja do ponto de vista de se adaptar às mudanças climáticas, seja do ponto de vista de contribuir menos para que elas possam acontecer. Eu acho que queria falar primeiro sobre adaptação, porque eu acho que é um tema que é muito difícil da gente, tem sido muito difícil da gente tratar ele como adaptação, porque você se adapta a alguma coisa que você consegue enxergar como problema. E a gente tem uma enorme dificuldade de enxergar claramente qual é exatamente o problema que vai acontecer, ou qual é o problema que está acontecendo. Porque o impacto de mudanças climáticas, você só consegue fazer relação de causa e efeito olhando para trás. É muito difícil de fazer isso olhando para frente, porque ele é muito recente. Então, nós só seremos capazes, por exemplo, de explicar, ou tentar explicar, a cheia do Rio Negro este ano, na Amazônia, que foi a maior cheia histórica de todos os tempos de medição. Talvez daqui 10, 15 anos, ao olhar o novo padrão de cheias, a gente possa começar a correlacionar e dizer, não, realmente já era mudanças climáticas. Hoje nós não podemos afirmar isso. E isso vale para as enchentes horríveis que tivemos no sul do Brasil, mais recentes. Isso vale para uma percepção de que a chuva está se concentrando em menos dias no ano e o período de seca está aumentando. Então, para as hidrelétricas, por exemplo, no caso brasileiro, isso é muito importante. Importante também, imagino na Costa Rica, que as hidrelétricas são a fio d'água, né? Então, nem o reservatório tem, que é para ajudar no controle. E será um problema na Bolívia, no Peru, na Colômbia, todos que estão investindo hoje, né, os seus recursos para construir essas novas usinas. Então, a adaptação é um tema que tem sido muito difícil. A gente consegue, mais ou menos, usar os eventos que estão acontecendo para projetar algo dizendo assim, olha, não dá para dizer que isso aqui é mudanças climáticas, mas mais ou menos isso que está acontecendo é o que a gente espera que vá acontecer em maior escala para frente. Esse é o argumento que a gente tem. Então, isso a gente até consegue usar bem numa conversa, digamos, em políticas públicas, numa escala bem mais alta, né? Uma escala mais estratégica, por exemplo, de planejamento energético do país e tal. Aliás, a gente usou muito isso no Brasil para falar sobre o tema de metas para redução de emissões, por exemplo, né? Mas eu acho muito mais difícil de fazer isso no nível local, do engajamento ao nível local. Então, eu acho que eu fiquei super feliz de ver essa experiência, porque, quer dizer, ela traz, quer dizer, tem alguns elementos, e até talvez seria até o comentário que eu gostaria de ouvir mais, o que foi o ponto, que pontos de ruptura aconteceram, ou qual foram os elementos que levaram a vocês pegarem neste tema um tema de entrada para fazer esse plano. Porque acho que a metodologia em si,
é super interessante, tal, mas eu acho que o mais interessante é que ponto vocês estiveram para, com tanta escassez, com tantos problemas que vocês já tinham, achar que este era o ponto que tinha que ser trabalhado. Eu acho que isso podia dar alguns insights para a gente pensar isso, por exemplo, em várias regiões do Brasil. Sobre os dois exemplos com práticas agrícolas, a gente, das emissões, assim, a grosso modo, as emissões da América Latina, se eu não me engano, quando a gente faz essa conta toda, vou tirar o desmatamento, né? Ficar só nas práticas agrícolas especificamente, para ficar mais específico, cerca de 30% das emissões na América Latina vem desse setor, que é gado, né? Pecuária de forma geral, metano, mas principalmente o consumo de fertilizantes, né? Que é super importante, né? Acho que eu fiquei bem impressionado com os números da Costa Rica, eu não sabia que era tão alto assim por hectare, né? Mais alto até que a gente, né? Que eu não imaginaria que acho que a gente já é trágico, né? Então, o Brasil é o maior consumidor global de fertilizantes, né? E a gente já passou os Estados Unidos e passou apontando para cima, assim, né? Nós estamos indo numa velocidade alta. A gente, nos últimos 10 anos, a gente aumentou 40% a produtividade, mas aumentou 140% o consumo de fertilizantes, né? Então é bem dramático, né? Então, num contexto em que as emissões desse setor são muito importantes e que digamos, a tendência com os pacotes tecnológicos que são aplicados e que estão sendo aplicados em massa, eles são para agravar isto e agravar de forma bastante dramática. A gente tem visto, por exemplo, no Brasil, não sei como funciona o sistema de crédito agrícola na Costa Rica, por exemplo, mas no Brasil, você tem que, se você for pegar o crédito, mesmo o pequeno produtor, ele tem que pegar um pacote, que ele tem que, a forma como ele demonstra que ele está cumprindo com a regra do crédito é que ele tem que demonstrar que comprou aquela semente, que ele comprou aquele agroquímico, seja o fertilizante ou o produto para aplicar, etc., e assim por diante, né? Então, e ainda, enfim, já estamos com problema de falta de semente, porque já não se os híbridos não podem ser, você recebe uma semente híbrida, já não produz a própria semente, tem que comprar outra semente. Então, enfim, a gente tem uma situação, é quase que a gente entrou num redemoinho, né? O Carlos sempre me dá lições sobre isso, né? A gente entrou num redemoinho assim que aparentemente no atacado a gente não está encontrando onde é que é o ponto de saída. Então, essas inflexões que acontecem com as experiências como vocês descreveram, para mim elas são muito importantes por apontar novos caminhos que a gente pode provocar em escala, né? Por exemplo, assim como a permacultura também é um exemplo, a gente tem bastante coisa com produção orgânica, mesmo na cana, né? Acontecendo no Brasil também, e acho que são excelentes iniciativas. E eu gosto da ideia essa ideia, né? Da produção agrícola neutra. A gente tem visto vários trabalhos mostrando que isso é possível, né? A gente recente viu um trabalho bem interessante feito pela Embrapa aqui no Brasil, mostrando que dá para fazer isso com a pecuária, que parece uma coisa assim tão absurda, né? Porque emite tanto a pecuária em metano, mas só com o manejo da pecuária adequado, com rotação, com um sistema meio agro-silvicultural, você consegue compensar as emissões da pecuária, né? Então, eu acho que esses são exemplos que a gente tem que dar escala. Agora, talvez e aí acho que eu vou encerrar com isso. Eu acho que só uma outra coisa, né? Sobre o tema da parte agrícola também, eu acho que é uma coisa interessante, é que na agricultura talvez seja o lugar, mais até que com o combate ao desmatamento, a agricultura é o lugar onde a gente consegue enxergar mais próximo das coisas que tocam os humanos, né, a nossa vida, as relações todas, quer dizer, a mesma mudança de prática que você faz por conta de emissões, ela é a mesma prática que trata da água, é a mesma prática que trata da qualidade do alimento que você vai comer. Por exemplo, no Brasil a gente come alimentos contaminados, é isso que ficou, né,
pimentão, comer pimentão no Brasil é igual comer veneno, né? A gente aprendeu isso recentemente, né? 92% de contaminação, uma coisa maluca dessa qualquer. Então, é qualidade do que a gente come, não é só redução de emissões, mas é captura de emissões no solo, biodiversidade, água, então são todas as coisas que tocam muito próximo a gente. Então, acho que a agricultura é um super caminho para esse tema. E, por fim, era só um pouco de como que a gente faz a transição dessas práticas e exemplos para políticas públicas em larga escala. E aí eu acho que não tem muito jeito. A gente tem que encontrar caminhos para se aproximar dos centros de tomada de decisão e escolher algumas batalhas e fazer cada uma por vez. É um pouco assim a estratégia que a gente tem utilizado aqui. Então, por exemplo, no primeiro momento aqui no Brasil, quando a gente foi discutir a questão de ter uma meta de redução de emissões, o primeiro caminho que a gente foi vamos tratar do tema do desmatamento, que é um que é mais fácil da gente lidar com o público, e transforma isso numa meta. Depois que você tem uma meta de redução de desmatamento, como esse era o tema mais importante, a gente fala, bom, já tem para o desmatamento, então vamos colocar aqui mais uma outra, né? E daí foi entrar no tema de agricultura. Como falar dessa questão do pacote tecnológico era muito complicado, a gente resolveu falar que o problema era a falta de produtividade da pecuária. Então, era usar o tema de que a pecuária é uma coisa ridícula, porque é menos de um boi por hectare. Então, você dá aquela noção de que é um sistema arcaico, que precisa ser modernizado e tal, e aí daí a gente tira o gancho para dizer que temos que melhorar a produtividade, e por aumentar a produtividade, a gente também vai tratar... Eu estou querendo dizer que a gente não consegue fazer a transição para o scaling up, infelizmente, no pacote inteiro, mas a gente consegue fazer ela por pedaços, né? E eu acho que vários desses elementos estão colocados aqui. A gente sempre precisa ter alguém fazendo na prática para poder dizer que, olha, daquela experiência que existe lá, a gente podia pegar este e este elemento e começar a implementar. Eu acho que esse é por que é tão importante ter esses elementos acontecendo prático no campo. Muchas gracias, Tasso. Muchas gracias. Bueno, a ver, estamos ya más que sobre la hora y todos muy agotados después de este segundo día. Yo quisiera sí darles, para cerrar, si están de acuerdo, salvo que alguien tenga una pregunta así fundamental que nos venga a todos iluminar radicalmente e inspirar en este momento de la tarde en el estado del taller. Si alguien tiene una súper así pregunta, por supuesto que lo abrimos. Pero si no, si les parece, darles la posibilidad a cada uno de ellos, ¿no?, que en 2 minutos nos puedan compartir sus conclusiones y sus sensaciones al final de este taller. ¿Sí? Hortensia, empezamos. Bueno, de mi parte lo que vi es de que estamos claros de que el clima afecta a la agricultura y la agricultura afecta a que el clima cambie. Entonces, para mí como persona, debo hacer como un análisis de conciencia, no solo en agricultura, sino es en nuestras casas, ¿verdad? Cómo podemos reciclar los residuos, cómo podemos usar más transporte público para no depender del petróleo y cómo podemos consumir más productos locales para que la agricultura siga continuando y a la vez no tenemos que importar productos de lugares lejanos. Entonces, estos son como tips de cómo podemos contribuir nosotros para que el clima no siga cambiando y también de ver cómo podemos ayudar a promover ese desarrollo económico en nuestras comunidades a través de proyectos que reduzcan el impacto y la huella ambiental y las familias se beneficien. Entonces, mi mensaje es ese, como hacer un análisis de conciencia para ver cómo cada uno puede apoyar a que esto no continúe creciendo. Este cambio climático
hay que reducirlo, ¿verdad? Entonces, en cada uno de nosotros está qué podemos hacer como personas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Carlos y Tasso, ¿verdad? El tema de la escala es fundamental. Nosotros trabajamos, bueno, yo he trabajado muchos años en conservación y a veces logramos consolidar un área protegida de 5.000 hectáreas y disfrutamos 10 años de esa gloria, ¿no? Y mientras hemos estado logrando consolidar 5.000 o 10.000 hectáreas, no sé, el proceso de expansión de la soja ha ganado millones de hectáreas. Entonces, nuestras escalas a veces no están bien definidas, ¿no? Y eso creo que es fundamental para lograr eso que todos nos ponemos como meta, el tema de la incidencia. O sea, cómo McDonaldizar estos ejemplos pequeños, ¿no? Cómo hacer que esto que ha pasado bien en un lugar y que está pasando en otros pueda tener una incidencia global o por lo menos una incidencia nacional. En Bolivia son 360 municipios y seguramente tenemos que seguir conversando con las autoridades del gobierno de Bolivia para que podamos anticiparnos a eso que se va a venir en los próximos años, que es una política nacional con el tema de adaptación al cambio climático desde cada uno de los municipios, ¿no? También con Redes Chaco, con Pablo Freire, que está acá, que es el secretario ejecutivo, estamos trabajando en llevar esta experiencia a 1 o 2 municipios en Argentina este año y al Paraguay también, ¿no? Entonces creo que es fundamental ir trabajando en masificar estas experiencias. Uno de los efectos comprobados del cambio climático es que vuelve más pobres a los pobres. Eso es así y se ha visto en todos los lugares a nivel local. Y esa situación es mucho más grave y mucho más crítica si es que se tratan de pueblos indígenas, como es el caso del Chaco, donde en el Pilcomayo, que es un hilo de agua, una columna vertebral que integra todo el Chaco, viven más de 20 pueblos indígenas, ¿no? Entonces creo que el tratar de afinar la puntería, el tratar de que nuestro norte intuitivo no varíe mucho del norte estratégico, que estemos bien alineados, es fundamental para trabajar en estos procesos de reducir pobreza y todo lo demás, ¿no? Bueno, hay muchísimos comentarios más, pero con eso yo quería cerrar y de nuevo agradecer por su atención. Quiero rescatar un par de frases ayer de Bernardo Toro y hoy de Marina Silva. Ayer Bernardo Toro decía, los políticos tienen el poder que nosotros les damos, en el sentido de que en tanto y cuanto los individuos les exijamos a los políticos qué es lo que queremos y les demos el poder para que hagan lo que nosotros realmente solicitamos, en ese sentido vamos a generar un cambio. Marina decía hoy en la mañana que el Estado tiene los mecanismos de control y de incentivo. En la medida en que nosotros exijamos y sepamos qué es lo que queremos a los políticos y los políticos, los gobiernos activen sus mecanismos para promover estas propuestas que son alternativas. Hay mucho miedo a la pregunta de cómo vamos a alimentar 9.000 millones en el 2050, 11.000 en el 2100, y a veces la falta de respuestas a la mano nos da miedo de proponer. Pero con estos espacios podemos compartir experiencias que demuestran que sí es posible, formas alternativas que no contaminan, que protejan el ambiente y que además contribuyen a la mitigación del cambio climático. Pero si no tenemos estos espacios, no los compartimos, la gente no va a llegar a exigir, va a llegar a decir, no me gusta esto, pero ¿qué propones? Bueno, propongo esto. Es importante estos espacios para dar a conocer lo que se está haciendo desde sociedad civil, desde muchos otros sectores, para buscar alternativas al cambio climático y al modelo actual de desarrollo. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos. Solo para mencionar lo que se me pasó decir, parece que la entrevista de Almir en el noticiero Globo fue muy efectiva porque lo llamaron que tenía que salir corriendo a Río Centro, que tenían que hablar con él. Así que en buena hora. Se fue sin esperarlo por eso, pero en buena hora. Muchísimas gracias por su paciencia y por estar esta hora hasta acá. 2 detalles, 2 menciones así
Para aquellos que les interese seguir profundizando sobre América Latina, continente verde, ¿no? Y esta crisis del cambio climático como oportunidad, el lunes 18 a las 3 de la tarde en el Teatro María Clara Machado, en el espacio del Fórum Amazonía Sustentable, vamos a estar con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, con el presidente de Global Footprint Network y con el CEO de Avina, conversando sobre estos desafíos futuros, ¿sí? Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes, chicos. ¿Qué quieren?